Oftalmología de Argento, capítulo 13, fondo de ojo, oclusiones arteriales. Oclusiones arteriales de la retina. Oclusión de la arteria central de la retina. El aporte vascular de las capas internas de la retina depende exclusivamente de la arteria central de la retina. Esto explica que su oclusión genere una súbita ceguera total, excepto en 15 a 30% de pacientes que disponen de un sistema de seguridad vascular, determinado por la existencia de las arterias cilio-retinales. Estos vasos dependientes del sistema de Singer-Haller, circulación coroidea peripapilar, mantienen irrigada el área macular, a pesar de la interrupción total del flujo en la arteria central de la retina. La oclusión de la arteria central es un evento poco frecuente, uno cada 10.000 pacientes ambulatorios según cifras del Wills Eye Hospital de Filadelfia, Estados Unidos, y la edad media de los pacientes afectados se ubica en la sexta década con predominio en los hombres. La bilateralidad es menos frecuente aún, 1 a 2%, y en estos casos se recomienda investigar la existencia de una valvulopatía cardíaca, arteritis de células gigantes u otras enfermedades vasculares inflamatorias. Sintomatología. Ante una súbita y no dolorosa pérdida absoluta de la visión de un ojo, se impone pensar en una oclusión de la arteria central de la retina. Algunos pacientes pueden referir episodios previos de amaurosis fugax. Cuadro oftalmoscópico. La retina se presenta opaca, edematosa, contrastando en el polo posterior con la foveola, que se presenta como una mancha rojo cereza, debido a la visualización de la circulación coroidea que se mantiene indemne. Este cuadro de la mancha rojo cereza tiene un sustento histológico. La retina macular edematosa tiene un importante espesor por las múltiples capas de células ganglionares y el espesor de la capa de fibras perifoveal, en tanto que la extrema delgadez de la foveola permite la visualización de la circulación coroidea. Las arterias se presentan finas y en ciertos casos muestran una columna sanguínea segmentada o fraccionada, tipo vagones de tren. En un 20% de los casos se detecta un émbolo en el árbol arterial, a veces con aspecto amarillo brillante, colesterol, y se lo denomina placa de Hollenhorst. Este edema retinal se resuelve en 4 a 6 semanas al producirse la reapertura o recanalización de la arteria central, quedando como secuela una palidez papilar. En la figura 1360 se muestra la oclusión de la arteria central de la retina. Se observa el estrechamiento vascular, palidez retinal y la típica mancha rojo cereza foveolar. Estudios complementarios. En la retinofluoresceínografía se detecta un considerable enlentecimiento en el llenado arterial con el contraste. Muy pocos casos presentan ausencia de ingreso del contraste. En el electroretinograma se afecta la onda B por la isquemia de las capas internas. El tiempo visual remanente dependerá del grado de obstrucción y de la existencia o no de cilios retinales, remanente central. Etiología. Como causas de la obstrucción se señalan las siguientes: un émbolo, trombosis intraluminal, hemorragia bajo una placa aterosclerótica, vasculitis espasmo, aneurisma disecante y necrosis arteriolar hipertensiva. Como entidades asociadas se indican hipertensión arterial en un 66%, aterosclerosis carotidia ipsilateral 45%, diabetes en un 25%, valvulopatías cardíacas 25% y arteritis de células gigantes. En este último caso existe riesgo de compromiso del ojo congénere en horas o días luego del primer episodio. Tratamiento. La eficacia de todos los tratamientos propuestos ha sido muy pobre. Se sugiere reducir la presión ocular con masaje ocular, 10 segundos de compresión fina, seguido de 10 segundos de cese de compresión por 5 minutos. Paracentesis de la cámara anterior, anestesia retrovulvar. Hace unos años se propuso la inhalación de una mezcla de 95% de oxígeno con 5% de anhídrido carbónico y la administración de acetazolamida oral.
Actualmente un objetivo sería bloquear la cascada oxidativa que se genera cuando la retina vuelve a profundirse. Pronóstico. El pronóstico visual es desalentador. Cerca del 70% de los pacientes quedan con una agudeza visual final inferior a 20/400. La mayoría de los casos con ceguera final se deben a un compromiso simultáneo de la circulación retinal y coroidea por oclusión de la arteria oftálmica. Estudios experimentales han mostrado en primates que a los 90 minutos de suspensión de la circulación arterial, la retina muestra daños irreversibles, aunque en la clínica hay casos de recuperación parcial de visión luego de varias horas de oclusión. Oclusión de rama arterial de la retina. Sintomatología. En este caso dependerá del área de retina infartada por la oclusión arterial de rama. Si el sector comprometido se ubica por fuera del polo posterior, pasará inadvertido. Cuadro oftalmoscópico. En el término de horas hasta días luego de la oclusión se detectará que la retina correspondiente al área no profundida se muestra opaca por el edema. Posteriormente la rama arterial se recanaliza y el edema desaparece. Etiología. Se han descrito tres tipos de émbolos: émbolos de colesterol originarios de las arterias carótidas, placas de Hollenhorst, émbolos constituidos por plaquetas más fibrina, provenientes de grandes vasos con arteriosclerosis, émbolos de calcio provenientes de las válvulas cardíacas. Otras posibilidades son émbolos grasos generados por fracturas de huesos largos o émbolos de talco en adictos a drogas intravenosas. Una asociación posible es con la arteritis de células gigantes, con el uso de anticonceptivos orales, enfermedad de células falciformes, etc. Tratamiento. Se propone el masaje ocular con la intención de hacer migrar el émbolo hacia ramas arteriales más periféricas. Pronóstico. El 80% de los casos de oclusiones de rama arterial tienen una agudeza visual final de 20/40 o mejor. Quedan con una lesión secular localizada del campo visual. Retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro, llamada inicialmente fibroplasia retrolental, es una enfermedad proliferativa vascular de la retina que afecta a recién nacidos de pretérmino con bajo peso para su edad gestacional, sometidos a oxigenoterapia. Se estima que puede llegar a causar una disminución severa de la visión en 250 a 500 recién nacidos vivos por año en Estados Unidos. Y aproximadamente 300 por millón de nacidos vivos pueden tener un ojo ciego por retinopatía del prematuro. Es una de las principales causas de ceguera en recién nacidos prematuros en nuestro país. Se considera que un prematuro es de alto riesgo para desarrollar la enfermedad cuando el peso de nacimiento es inferior a 2.000 gramos, la edad gestacional menor a 36 semanas, ha recibido oxigenoterapia. La probabilidad de desarrollar algún grado de la enfermedad es casi del 82% cuando el peso de nacimiento es inferior a 1.000 gramos. Etiopatogenia. Normalmente, en el embrión en desarrollo, el crecimiento de los vasos retinales se produce desde el nervio óptico, disco óptico, hacia la periferia, completándose la vascularización de la retina nasal en la semana 36 de la gestación, en tanto que en la retina temporal finaliza más tarde, semana 40 o incluso postnatal. La secuencia de eventos embriológicos es la siguiente. Al cuarto a quinto mes de gestación, una vanguardia de células mesenquimáticas invaden desde el disco óptico hacia la periferia de la capa de fibras nerviosas retinales. Estas células mesenquimáticas dan origen a las células endoteliales de los capilares retinales, generando a su vez las arteriolas y vénulas de la futura red vascular. Estas células mesenquimáticas precursoras son vulnerables a situaciones como una excesiva concentración de oxígeno. Esto produce una vasoconstricción, interrupción en la angiogénesis, obliteración de los capilares y formación de comunicaciones, shunts arteriovenosas. La consecuencia es que determinadas áreas de la retina quedan sin su vascularización interna y la hipoxia estimula la síntesis de sustancias angiogenéticas promotoras de una neovascularización anómala, que puede generar hemorragias y o tracción sobre la retina, desprendimiento de retina traccional. Los factores de riesgo en este proceso son, además del oxígeno, el bajo peso al nacer y una corta edad gestacional.
Se han invocado otros factores de riesgo como las transfusiones sanguíneas, enfermedades intercurrentes y la presión de CO2, pero no hay pruebas concluyentes. Se han descrito casos en neonatos que no han recibido suplemento de oxígeno y otros que superan claramente la edad gestacional límite de riesgo. Todos los pretérminos dentro de la población de riesgo deben ser examinados por un oftalmólogo entrenado con oftalmoscopía binocular indirecta e indentación en la cuarta semana de vida. En la figura 1361 se muestra el examen de un niño prematuro con oftalmoscopía indirecta. En este primer examen, el oftalmólogo puede encontrar que el fondo de ojo está totalmente vascularizado, con lo que no existe posibilidad de desarrollar la enfermedad. En aquellos pretérminos donde el proceso de vascularización retinal no ha alcanzado a completarse, se observa una línea de demarcación entre la retina vascularizada central y la zona sin vasos o isquémica periférica. Estas zonas de isquemia, que son más extensas, cuanto menor es la vascularización retinal normal. Aparentemente podrían ser el estímulo para el desarrollo de factores angiogénicos, factor de crecimiento vascular endotelial que favorecerían el desarrollo de la enfermedad. Clasificación. De acuerdo a la clasificación internacional, se distinguen los siguientes grados de la enfermedad. Grado 1. Figura 6213. Línea de demarcación. Es la zona de transición entre la retina vascularizada y la retina isquémica. En la figura 1362, grado 1 de retinopatía del prematuro. Grado 1 de retinopatía del prematuro. Grado 2, cordón. La línea de demarcación se ha engrosado como producto de la proliferación fibrovascular intrarretinal en respuesta al estímulo angiogénico. En la figura 1363 se muestra el grado 2 de retinopatía del prematuro. Se observa el cordón flecha. Grado 3. Cordón más proliferación extrarretinal. El cordón se ha engrosado con penachos de neovasos que proliferan de la retina hacia el vítreo. Grado 4. Desprendimiento de retina subtotal. El cordón y sus adherencias vítreas se contraen en forma anular, produciendo un desprendimiento de retina traccional localizado. Grado 4A extrafoveal. Grado 4B. El desprendimiento de retina subtotal compromete la fovea. Grado 5. Desprendimiento de retina total. El desprendimiento de retina progresa por contracción masiva del cordón hacia un desprendimiento de retina total con fibrosis retrocristaliniana y leucocoria. El desprendimiento de retina total tiene en la ROP una configuración en túnel y, de acuerdo al estado de apertura o cierre de sus extremos anterior y posterior, se lo subdivide en las siguientes combinaciones: abierto, abierto, estrecho, estrecho, abierto, estrecho y estrecho, abierto. El término de enfermedad plus define la presencia de dilatación y tortuosidad vascular retinal en el polo posterior, turbidez vítrea y mala dilatación pupilar. Es un indicador de actividad y progresión de la enfermedad. Si la enfermedad plus se presenta con neovascularización en la zona 1 o en la parte posterior de la zona 2, existe riesgo de una progresión muy rápida. A esta situación se la denomina en la literatura sajona Rush disease. Desde el punto de vista topográfico, se describen en el fondo de ojo tres zonas. La zona 1 es un círculo cuyo centro es la papila y su radio es 2 veces la distancia entre la fóvea y la papila. La zona 2 también toma como centro la papila y su radio. Es la distancia entre la papila y la hora serrata nasal en el meridiano horizontal. La zona 3 es el espacio semilunar mayormente temporal, comprendida entre el límite de la zona 2 y la hora serrata.
Cuanto más posterior es la localización de la enfermedad, peor es el pronóstico. Se define como estadio umbral al grado 3 en zona 2, con una extensión de 5 horas seguidas del reloj u 8 horas discontinuas con enfermedad plus. Los factores sistémicos o locales que influyen en la regresión o progresión de la enfermedad son desconocidos, aunque se la considera multifactorial. En la mayoría de los pretérminos es una enfermedad transitoria con regresión espontánea en el 85% de los casos, que se evidencia por la vascularización de la zona isquémica. Aproximadamente un 7% de recién nacidos con un peso inferior a 1.250 gramos llegarán al estadio umbral. En aquellos ojos que demuestran progresión se producirá una transición gradual de la enfermedad activa a los estadios cicatrizales con grados variables de fibrosis. Bueno, en la figura 1368 se muestra el esquema de la clasificación internacional de retinopatía del prematuro. Tenemos hora 12, hora 9, hora 6, hora 3. Ojo izquierdo, ojo derecho. Zona 1, zona 2, zona 3. 1, 2, 3. Aproximadamente un 7% de recién nacidos con un peso inferior a 1.250 gramos llegarán al estadio umbral. En aquellos ojos que demuestran progresión se producirá una transición gradual de la enfermedad activa a los estadios cicatrizales con grados variables de fibrosis, tracción vítrea y retinal, distorsión macular y o desprendimiento de retina. Planificación de los controles. La Academia Americana de Oftalmología recomienda el siguiente plan. Neonatos que deben ser examinados como mínimo semanalmente. 1. Retinopatía del prematuro, ROP más leve que estadio umbral en zona 1. 2. ROP en zona 2 en los siguientes estadios. Estadio 3 sin plus, estadio 2 con plus, estadio 3 con plus, pero sin la extensión indicada para el tratamiento. Nota clínica. A mayor gravedad, mayor frecuencia en los controles. Determinados niños requieren controles diarios. B. Neonatos que deben ser examinados con intervalos de 1 a 2 semanas. 1. ROP en zona 2, 2, menos severa que en el grupo anterior. 2. Sin signos de ROP, pero con una incompleta vascularización retinal de la zona 1, 1. Patologías oftalmológicas asociadas a la ROP. Los pacientes que han padecido una ROP, incluso en quienes se produjo una regresión de la enfermedad, tienen mayor predisposición a presentar las siguientes condiciones: miopía, astigmatismo miópico, anisometropía, estrabismo, ambliopía, catarata, glaucoma, desprendimiento de retina. El concepto es que un paciente que ha padecido ROP debe someterse a controles oftalmológicos completos a lo largo de toda su vida. Tratamiento: crioterapia o fotocoagulación láser. Aquellos ojos que llegan al estadio umbral deben recibir tratamiento para evitar la progresión a los estadios 4 o 5 y a la fase cicatrizal de la enfermedad. El estudio colaborativo para evaluar la eficacia de la crioterapia de la zona isquémica área avascular anterior de la retina concluyó que el efecto era beneficioso, reduciendo aproximadamente a la mitad la incidencia de una evolución desfavorable, desplazamiento o tironeamiento macular, dragging, desprendimiento de retina, etc. Estas secuelas se reducen desde un 47 a un 25% en un seguimiento a un año. Se recomienda efectuar la crioterapia coactuando con el equipo pediátrico, dado que un 5% de pacientes puede desarrollar un paro respiratorio o cardiorrespiratorio durante el tratamiento. Actualmente, de ser posible, el tratamiento de la zona isquémica se realiza con láser, con el oftalmoscopio binocular indirecto. Diferentes trabajos muestran que con el láser el resultado funcional, agudeza visual, puede superar al de la crioterapia, siendo su aplicación menos traumática local y sistémicamente. Cirugía. En los casos de ROP en estadio 4, desprendimiento de retina subtotal, hay dos estrategias en aplicación: cirugía externa mediante buckling escleral
Ver capítulo de desprendimiento de retina, técnicas quirúrgicas y vitrectomía respetando el cristalino. En el estadio 5 la técnica que se utiliza es la vitrectomía con disección de las membranas fibrovasculares. El pronóstico es muy sombrío. La reaplicación de la retina parcial o totalmente se logra en un 30% de los casos y a los 5 años solo el 25% de aquellos casos permanece con la retina aplicada. De los pacientes en que se logra reaplicar la retina, solo un 10% logra una visión que les permite deambular. Vitamina E y otros antioxidantes. Han sido investigados bajo la hipótesis de disminuir la incidencia de ROP, pero los posibles efectos secundarios han retraído estas líneas de estudio. Exposición a la luz ambiental. El denominado Light ROP Study demostró que la exposición a la luz ambiental no tenía efecto ni en la incidencia ni en la severidad de la ROP. Suplemento de oxígeno para la ROP en estadio preumbral. Este ensayo clínico, STOP-ROP, demostró que la administración suplementaria de oxígeno, saturación 96 a 99%, en pacientes con ROP preumbral no reduce significativamente el número de casos que requieren tratamiento ablativo de la retina periférica avascular, láser o crioterapia. Tratamiento precoz del estadio preumbral de alto riesgo. El estudio multicéntrico Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Randomized Trial fue diseñado para tratar uno de los ojos de pacientes con ROP bilateral en estadio preumbral de alto riesgo, ablación de la retina avascular. En tanto que con el ojo congénere se sigue el plan convencional, observación y tratamiento si evoluciona al estadio umbral. Los ojos tratados precozmente tuvieron resultados funcionales y anatómicos mejores. Este y otros estudios generan la recomendación de tratamiento ablativo a la denominada ROP tipo 1, definida como zona 1 cualquier estadio con enfermedad plus. Zona 1, estadio 3 sin enfermedad plus. Zona 2, estadio 2 o 3 con enfermedad plus. Degeneración macular relacionada con la edad. La importancia de la DMRE radica en que es la primera causa de severa pérdida visual irreversible luego de los 60 años de edad. Su incidencia aumenta a medida que se prolonga la longevidad y puede alterar gravemente la calidad de vida de quienes la padecen. El 30% de las personas mayores de 75 años de edad padece algún grado de esta enfermedad. Etiopatogenia. La etiopatogenia de la DMRE no es bien conocida, pero sin duda se debe a la interacción compleja de múltiples factores genéticos y ambientales. El gen identificado vinculado a esta enfermedad es el factor complementario H. Durante el envejecimiento normal, el EP va perdiendo su capacidad de metabolizar los productos metabólicos provenientes de la fagocitosis de los segmentos externos de los fotorreceptores. Estos detritus se acumulan paulatinamente en el propio EP, luego en su membrana basal cuticular y en la capa colágena anterior de la membrana de Bruch, que aumenta su espesor y de esta manera dificulta el intercambio metabólico entre la corio capilaris y la retina. Simultáneamente crecen los niveles de lipofuscina, producto de la fotooxidación de los segmentos externos de los fotorreceptores. La lipofucsina, probablemente en combinación con la franja azul del espectro luminoso 488 nanómetros, incrementa los fenómenos oxidativos deletéreos. El aumento en la cantidad de lipofucsina genera un incremento de la autofluorescencia del área macular. La medición de esta autofluorescencia se está aplicando recientemente como método instrumental de seguimiento y pronóstico, además de los estudios auxiliares convencionales, retinofluoresceínografía, ICG y OCT. La lipofucsina se deposita en el EP a medida que disminuye la melanina del mismo. Parte de los detritus metabólicos se depositan en la lámina basal del EP y en la capa colágena anterior de la membrana de Bruch. Tienen un aspecto de puntos amarillentos y se denominan drusen. Existen dos tipos de drusen duros y drusen blandos. Los drusen duros son más pequeños y de bordes bien definidos. Los drusen blandos, figura 6913, son más grandes y de bordes difusos. Son los más importantes porque aquellos individuos que los presentan tienen un riesgo mayor de evolucionar hacia la DMRE, especialmente cuando son confluentes. En la figura 1369 se observan drusen blandos confluentes.
drusen blandos confluentes. Ambos tipos de drusen pueden acompañarse de alteraciones del epitelio pigmentario macular. Se describen dos tipos de alteraciones pigmentarias: A, la hipopigmentación, y B, la hiperpigmentación focal, siendo esta última condición la más significativa como marcador de riesgo. Gran parte de la población añosa presenta drusen y esto no implica necesariamente que evolucionen a la DMRE, en especial si son duros y poco numerosos. Aparte de los factores genéticos y metabólicos degenerativos descritos, últimamente ha cobrado vigencia el concepto de una teoría inflamatoria participando en la etiopatogenia de esta enfermedad. El análisis histológico e inmunohistoquímico de membranas subretinales extraídas quirúrgicamente sostiene esta teoría. En síntesis, la DMRE puede ser considerada como una intensificación del proceso normal de envejecimiento. Factores de riesgo. Factores de riesgo. Aparte de la condición genética, la edad y el tabaquismo definitivamente demostrados, existen otros factores de riesgo presuntivos que podrían estimular el desarrollo de la DMRE. Se otorga suma importancia a la irradiación ultravioleta y a la luz azul del espectro solar por el estrés oxidativo que generan a nivel de las membranas de los fotorreceptores y del EP macular. También se acepta que la DMRE y la enfermedad cardiovascular comparten factores de riesgo en común: hipertensión arterial, hiperlipidemia, obesidad. Otros factores de riesgo discutidos son el sexo femenino, los iris claros, con fondo de ojo hipopigmentado y la hipermetropía. Estadísticamente está demostrado la mayor prevalencia de esta enfermedad en la raza caucásica, menor en los hispánicos y menor aún en la raza negra. Formas clínicas. Existen dos formas clínicas de DMRE. Una es la forma seca, atrófica o geográfica. Figura 6713. Esta es la más común, 90%, más benigna y lentamente evolutiva. El paciente refiere dificultad progresiva en la definición visual, lectura, costura, etc. y metamorfopsias. Además de los drusen, paulatinamente van apareciendo pequeñas placas extrafoveales de atrofia del epitelio pigmentario. Estas placas aumentan su tamaño y coalescen para finalmente comprometer la fovea, forma geográfica avanzada. Otra es la forma húmeda, exudativa o neovascular, figura 6813. Esta es menos frecuente, 10%, pero mucho más grave bajo el aspecto histológico y funcional. Suele aparecer en forma aguda y dramática, provocando el importante deterioro visual, una crisis de profunda depresión en muchos pacientes. La DMRE exudativa consiste en la aparición de una membrana neovascular coroidea, MNC, inducida en gran parte por factores angiogénicos, factor de crecimiento del endotelio vascular. La MNB al crecer atraviesa la membrana de Bruch y se ubica por debajo del EP, aunque pocas veces también lo traspasa. La MNB carece de complejos de unión adecuados, motivo por el que permite la filtración de líquido seroso, exudados lipídicos y o sangre. Esta filtración a su vez provoca el desprendimiento del EP y del neuroepitelio con efectos devastadores para la visión. En la figura 1370 se muestra la degeneración macular relacionada con la edad en su forma seca o atrófica. Se observan drusen y atrofia macular. Drusen y atrofia macular. En la figura 1371 se muestra la degeneración macular relacionada con la edad en su variedad neovascular o exudativa con hemorragia. Degeneración macular relacionada con la edad en su variedad neovascular o exudativa con hemorragia. La evolución natural de la degeneración macular relacionada con la edad exudativa finaliza con la formación de una cicatriz fibrovascular definitiva. La mayoría de los pacientes portadores de cualquier forma clínica de DMRE unilateral, con el paso del tiempo la desarrollan en el ojo congénere.
Según un estudio colaborativo MPS Macular Photocoagulation Study, el riesgo de padecer una membrana neovascular en el ojo congénere de un ojo comprometido es de un 4 a 12% anual acumulativo. Diagnóstico diferencial: trombosis de rama venosa macular, melanoma de coroides, exudados duros de la maculopatía diabética, corioretinopatía central serosa, drusen familiares dominantes, edema macular cistoide, desprendimiento seroso del epitelio pigmentario, coroideopatía vascular polipoidea. Exámenes complementarios. Ante la presunción de una patología macular, es indispensable incorporar al examen básico oftalmológico el test de Amsler. Este representará objetivamente los síntomas manifestados por el paciente, metamorfopsias, escotomas, etc. Ante la presencia o sospecha de una DMRE, el primer estudio a solicitar es una retinofluoresceínografía. En la forma seca, el angiograma muestra, además de los drusen, áreas hiperfluorescentes, efecto ventana, correspondientes a las placas atróficas del EP que ha perdido su condición de pantalla y que permiten observar a su través la trama vascular de los grandes vasos coroideos, debido a que se atrofia la corio capilaris. No existe ningún tipo de filtración. En la forma exudativa se puede comprobar desde los tiempos precoces del angiograma una mancha muy hiperfluorescente, mancha caliente, progresivamente creciente y filtrante. Este aspecto corresponde a la MNB. El examen también muestra cuando existen los desprendimientos del epitelio pigmentario y del neuroepitelio. La retinofluoresceínografía tiene aún mayor valor en la especificación de esta enfermedad. Por una parte, ubica topográficamente a la MNB en cuanto a si esta es extrafoveal, fuera de la fovea, yuxtafoveal, en el borde foveal o subfoveal, debajo de la fovea. Por otra, establece si la MNB es de bordes bien definidos. MNB bien definida o clásica o mal definidos. MNB mal definida u oculta. La MNC oculta o mal definida es aquella que está parcial o totalmente enmascarada por el desprendimiento del epitelio pigmentario, exudados y o sangre. Una de las modalidades terapéuticas que luego describiremos, la terapia fotodinámica, subclasificó a las membranas neovasculares en 1. Membranas predominantemente clásicas. La MNB es bien definida clásica en el 50% o más de la superficie de la lesión. 2. Membranas mínimamente clásicas. La MNB es bien definida en menos del 50% de la lesión. 3. Membranas ocultas, cuando no contiene ningún componente clásico. Estas determinaciones, ubicación y definición de la membrana neovascular coroidea son importantes porque hacen a la indicación del tratamiento, como luego veremos. Cuando la retinofluoresceínografía no despeja todas las dudas, a veces la ICG puede aportar algún otro dato, identificando en contadas ocasiones el vaso aferente de la membrana neovascular, que eventualmente puede ser ocluido mediante fotocoagulación láser. En los últimos años ha tomado gran incremento la utilización de la OCT en varias maculopatías, incluida la DMRE. Este examen aporta un corte de sección del perfil macular, permitiendo hacer diagnóstico y el seguimiento post-tratamiento, variaciones del espesor y normalización del perfil macular. Tratamiento. Para la DMRE seca, a pesar de ser la más benigna, no existe ningún tratamiento eficaz basado en la evidencia. Solamente se la controla y se pueden intentar disminuir los factores de riesgo, lo que también vale para la forma neovascular. Esto consiste en indicar anteojos oscuros con filtro ultravioleta, disminuir los riesgos compartidos con la enfermedad cardiovascular o combatir el tabaquismo. Un estudio multicéntrico controlado, ARETS 1, demostró que la suplementación dietaria con antioxidantes y zinc disminuye un 25% el riesgo de progresión de la DMRE en sus dos formas. Actualmente se está desarrollando otro estudio, ARETS 2, que incluye en su fórmula a la luteína como un nuevo protector macular.
En la forma exudativa de la DMR se han aplicado a través del tiempo múltiples tratamientos farmacológicos, radiantes o quirúrgicos. Los resultados fueron decepcionantes para médicos y pacientes. A la fecha, existen 3 terapéuticas aprobadas por la FDA para la forma exudativa. La primera es la fotocoagulación mediante el láser de argón, estudio multicéntrico MPS, Macular Photocoagulation Study. El láser de argón es un láser térmico, cuya aplicación no solo ataca la MNB, sino que también destruye la retina sensorial adyacente, generando un escotoma absoluto. Por tal razón, solo está indicado en las MNB bien definidas, para no destruir más retina que la estrictamente necesaria, y extrafoveales para no producir un escotoma absoluto en el eje visual con empeoramiento de la agudeza visual. Debido a estas indicaciones, el argón solo se puede utilizar en el 13% de las MNB. Por otra parte, los casos inicialmente exitosos recidían en un 50% en un seguimiento de 3 a 5 años. Respecto de la segunda opción terapéutica, en el año 2000, la FDA aprobó la terapia fotodinámica, TFD, para el tratamiento de la DMR exudativa. Estudios multicéntricos TAP, Treatment of Age-Related Macular Degeneration by Photodynamic Therapy, y VIP, Verteperfin Photodynamic Therapy. Su indicación son las MNB subfoveales, predominantemente clásicas, esto es bien definidas en más del 50% de la lesión. La TFD consiste en la infusión endovenosa de verteporfina durante 10 minutos. Esta droga se acumula selectivamente en la MNB a la que ataca mediante un proceso fotooxidativo y trombótico cuando luego es excitada por la luz de un láser frío de 690 nanómetros. El procedimiento debe repetirse de manera trimestral, 5 a 6 veces durante 2 años para detener la enfermedad. Esto último se logra solamente en el 59% de los casos. El objetivo de la TFD es preservar la visión sin pretender mejorarla. La escasa satisfacción de resultados indujo a algunos autores a intentar tratamientos combinados de TFD y triamcinolona intravítrea. Esta técnica parece disminuir el número necesario de procedimientos de TFD, además de mejorar algunas letras la agudeza visual. Esta combinación todavía se considera experimental. Antiangiogénesis. En los últimos años se ha abierto un nuevo capítulo esperanzador para el tratamiento de las formas neovasculares. Consiste en la antiangiogénesis, es decir, atacar farmacológicamente el factor de crecimiento endotelial, BEFG, productor de la membrana neovascular. En el año 2005, la FDA aprobó el primer antiangiogénico, el pegaptanib, un aptámero que requiere una inyección intravítrea cada 6 semanas. Durante 2 años, en el estudio original Visión, el pegaptanib se une al BFG e impide su acoplamiento con el receptor. La novedad del pegaptanib es su utilidad en las 3 formas angiográficas de la membrana neovascular. 1. Predominantemente clásica, 2. Mínimamente clásica y 3. Oculta. No obstante, sus resultados estadísticos finales son similares a los de la TFD, a lo que se suma el riesgo de las inyecciones intravítreas reiteradas. En junio del 2006, la FDA aprobó un segundo antiangiogénico, el anticuerpo monoclonal humanizado denominado ranibizumab. Los estudios de esta droga, consistente en una inyección intravítrea mensual durante 2 años, demostraron estabilización de todas las formas clínicas de MNB en más del 90% de los casos. Sin embargo, lo más importante de esta droga es que por primera vez se logró incrementar la visión de estos pacientes en 15 letras o más, 3 líneas del ETDRS, en el 40% de los casos. El ranibizumab es una fragmentación de la droga oncológica bevacizumab, de aplicación en el control de las metástasis del cáncer colónico, cáncer colorectal.
Debido al alto costo del ranibizumab, los estudios se han orientado al bevacizumab debido a su similitud farmacológica y bajo costo. Se están desarrollando estudios para comprobar la eficacia de estas drogas con menor frecuencia de inyecciones intravítreas. Actualmente se están estudiando otras drogas de administración intravítrea silenciadoras de genes como el siRNA, Small Interferon RNA. Bevacizumab. Otra línea es la administración sistémica para evitar los riesgos de las inyecciones intravítreas del scopolamine. Ayudas visuales para visión subnormal. El oftalmólogo no debe olvidar el recurso que ofrecen los sofisticados sistemas ópticos de magnificación de imágenes que en muchos casos ayudan a mejorar sustancialmente la calidad de vida de estos pacientes. Ver capítulo 20. Maculopatía miópica. Caso clínico número 2. Paciente de 40 años, mujer, que presenta miopía alta en ambos ojos. En su último examen del año anterior presentaba una agudeza visual con corrección ojo derecho, esférico -8, cilindro -1 por 170 grados, 8 décimas. Ojo izquierdo esférico de -10, cilindro al -1.50 por 10 grados, 7 décimas. O 7/10. Biomicroscopía anterior normal. Presión ocular normal, fondo de ojo derecho, conus miópico, estafiloma posterior, ojo izquierdo, idem más áreas de atrofia focal extrafoveales y un Lacker crack parafoveal temporal. Concurre la guardia oftalmológica por disminución brusca de la visión en ojo izquierdo, junto con deformación de las imágenes de un día de evolución. Al examen ojo derecho igual último control, ojo izquierdo se constata una agudeza visual con su corrección de 1/10 con la grilla de Amsler, se objetivan metamorfopsias y un escotoma relativo central. El fondo de ojo izquierdo muestra una lesión macular central pequeña de aspecto grisáceo con escaso líquido subretinal y una hemorragia retinal profunda parafoveal inferior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Definiciones: epidemiología. Dentro de la miopía se distinguen dos condiciones diferentes, la miopía simple y la miopía degenerativa. La miopía simple o fisiológica es una variación normal en el error refractivo. La miopía degenerativa o patológica está caracterizada por un aumento en la longitud axial mayor de 26 milímetros asociada con degeneración coroideo-retinal progresiva en el polo posterior. La prevalencia de miopía en países desarrollados está entre el 11 a 36% con un pico a los 20 años. La frecuencia de miopía degenerativa es del 25 a 35% de la población miope, lo que equivale al 1,5 a 2% de la población general. Es más frecuente en mujeres. Patogénesis, histopatología. En la patogénesis de la miopía degenerativa MD se implican anomalías biomecánicas y/o factores heredodegenerativos. Los cambios histopatológicos característicos de la MD se encuentran en el polo posterior y afectan la esclera, la coroides y la retina. Clínica. Características del fondo de ojo, maculopatía miópica. Estafiloma. El estafiloma posterior es patognomónico de la MD. Es una ectasia localizada que compromete la esclera, la coroides y la retina. Tiene varias localizaciones, nasal, discal o macular. Esta última se asocia comúnmente a disminución visual. Conus miópico. El disco óptico tiene típicamente una inserción oblicua o inclinada, con el lado temporal aplanado y el nasal elevado, supertracción. El borde temporal del disco está rodeado con frecuencia por un área concéntrica de depigmentación llamada conus miópico o creciente temporal. Esta zona aparece como un área blanca bien definida donde se ve claramente la superficie interna de la esclera. En el 10% de los casos rodea por completo al disco óptico.
Alteraciones de la retina y la coroides. Los cambios degenerativos afectan inicialmente la corio capilaris, la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario retinal EPR. Los vasos coroideos están reducidos en número y calibre. El afinamiento de la coroides y del EPR le dan al fondo de ojo un aspecto atigrado. Esto permite ver los grandes vasos coroideos, sobre todo en el polo posterior. Áreas atróficas. Son zonas de atrofia coroideo-retinal focal, redondas o irregulares, pequeñas o grandes, aisladas o múltiples, de color blanco amarillento con vasos coroideos visibles. Con el tiempo tienen tendencia a coalescer y formar lesiones más grandes e irregulares. Cuando afectan la fóvea, causan una disminución importante de la visión central. Laquer cracks, estrías laqueadas. Son rupturas de la membrana de Bruch que afectan la corio capilaris y el EPR, localizadas en el polo posterior dentro del área del estafiloma. Son lesiones típicas de la MD. Tienen forma lineal o estrellada. Se pueden acompañar de hemorragia macular que en ausencia de neovascularización coroidea, NVC, causa una pérdida visual transitoria hasta su reabsorción. No obstante, la presencia de Laquer cracks determina un pronóstico visual reservado por su asociación con otras lesiones degenerativas focales y o NVC. Neovascularización coroidea, NVC. La miopía es la segunda causa en frecuencia de NVC por detrás de la degeneración macular relacionada a la edad, pero es la etiología más común de NVC en pacientes jóvenes. Se presenta en el 5 a 10% de los pacientes con MD, siendo bilateral en el 15 a 40%. Los hallazgos predisponentes son los Laquer cracks y las áreas de atrofia. Se define como el crecimiento de neovasos coroideos dentro y anterior al complejo EPR, membrana de Bruch y corio capilaris. La NVC produce una disminución súbita de la agudeza visual con metamorfopsia. Dentro de las lesiones del fondo de ojo de la MD, es la complicación que más amenaza la visión central. Al examen se observa una lesión macular gris claro, redonda o elíptica, generalmente pequeña, localizada en la fóvea o próxima a esta, subfoveal en el 75% de los casos. Se asocia a un desprendimiento de retina plano y hemorragia intrarretinal profunda no extensa, siendo raros los exudados duros. A la retinofluoresceínografía se ve una hiperfluorescencia localizada temprana con filtración tardía escasa. También aportan información la angiografía con indocianina verde y la tomografía de coherencia óptica. Para el diagnóstico diferencial entre Laquer cracks con hemorragia y NVC miópica, puede ser muy útil la retinofluoresceínografía y la angiografía con indocianina. En pacientes de mayor edad, la NVC es más grande y con mayor filtración, con el nombre de mancha de Forster-Fuchs. Se designaba a la lesión o mancha oscura en el polo posterior de los pacientes con MD. Representa diferentes estadios de la NVC. Forster describió la lesión hemorrágica y Fuchs la lesión pigmentaria ulterior. Esta última representa la hiperplasia del EPR y la migración intrarretinal o subretinal del EPR que acompaña a la NVC. Algunos reportes mostraban un pronóstico favorable de la NVC miópica, sobre todo en pacientes más jóvenes, pero luego de periodos prolongados de 5 a 10 años. La mayoría de los pacientes presentan un pobre pronóstico visual por agrandamiento del área atrófica alrededor de la zona de NVC. Estos resultados indican la necesidad de tratamiento. En la figura 1372 se muestra fondos de ojo miópicos, parte superior izquierda, cono miópico. Cono miópico. Y derecha Laquer cracks. Parte inferior izquierda atrofia macular. Atrofia macular. Y derecha
Hemorragia coroidea, mancha de Fuchs. Tratamiento de la NBC, fotocoagulación láser. Aunque su uso hoy es limitado, estaría indicado sobre todo para membranas extrayuxtafoveales. Si bien puede causar oclusión de la NBC y mejoría de la agudeza visual temporaria, generalmente sufre una expansión de la cicatriz atrófica de fotocoagulación que puede resultar en un peor pronóstico visual a largo plazo. Terapia fotodinámica con beste-porfina. Láser infrarrojo que actúa con relativa selectividad sobre un tejido NBC sensibilizado por la bete-porfirina administrada por vía intravenosa. Produce una estabilización limitada de la visión y en algunos casos mejoría visual. Es el tratamiento más usado en la actualidad. Terapia fotodinámica con beste-porfina. Láser infrarrojo que actúa con relativa selectividad sobre un tejido NBC, sensibilizado por la bete-porfirina administrada por vía intravenosa. Produce una estabilización limitada de la visión y en algunos casos mejoría visual. Es el tratamiento más usado en la actualidad. Terapias farmacológicas, drogas antiangiogénicas, corticoides, triamcinolona, inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial, pegaftanib, ranibizumab, bevacizumab. Son objeto de extensas investigaciones con resultados alentadores. Aplicación intravítrea. Se podrían utilizar como tratamiento único o asociado a terapia fotodinámica. Cirugía. Remoción quirúrgica de la NBC, translocación foveal. Procedimientos de extrema complejidad con resultados insatisfactorios. Caso clínico número 2. Resolución. Ante este cuadro se realiza el diagnóstico presuntivo de miopía degenerativa con membrana neovascular, que se confirma con la retinofluoresceínografía que muestra una hiperfluorescencia temprana de límite neto, pequeña con hipofluorescencia por bloqueo inferior y filtración tardía escasa que borra los bordes de la lesión. Cuadro compatible con NBC miópica subfoveal predominantemente clásica. Se decide el tratamiento con terapia fotodinámica. Corioretinopatía central serosa. Definición. Se trata del desprendimiento seroso de la retina macular, figura 7313, que afecta sobre todo a varones jóvenes entre los 30 y 45 años de edad. Con menos frecuencia se observa el compromiso en mujeres, inclusive durante el embarazo. Es una afección predominantemente unilateral, autolimitada y benigna, cuyo primer episodio suele curar espontáneamente. Sin embargo, los pocos casos que pasan a la cronicidad suelen ser bilaterales y mucho más graves en el aspecto funcional. Etiopatogenia. Se intentó vincular a la CCS a varias enfermedades sistémicas, sin mayor resultado. La única asociación demostrada es con aquellos individuos portadores de personalidad tipo A y con estrés. En este sentido, los corticoides endógenos o administrados por cualquier vía desempeñan un rol fundamental en el desarrollo o agravamiento de esta enfermedad. El primer estudio auxiliar que contribuyó al esclarecimiento de la fisiopatología fue la retinofluoresceínografía, que reveló un punto de fuga del fluido coroideo seroso a través del epitelio pigmentario, para ubicarse debajo de la neuroretina y desprenderla. Posteriormente, la ICG determinó un claro disturbio a nivel de la corio capilaris, con vasoconstricción seguida de vasodilatación. Filtración desde la corio capilaris a través del epitelio pigmentario con desprendimiento seroso del neuroepitelio. Filtración desde la corio capilaris a través del epitelio pigmentario con desprendimiento seroso del neuroepitelio. Clínica. La anamnesis y la clínica de la corioretinopatía central serosa muestran un típico síndrome macular. La CCS suele comenzar bruscamente. El paciente consulta porque percibe un escotoma positivo relativo central, metamorfopsias y o micropsias.
La disminución de la agudeza visual es a menudo poco marcada y suele corregir con una lente positiva de bajo poder. A veces se acompaña de una discromatopsia del eje azul-amarillo. Al examen del fondo de ojo, lo primero que llama la atención del observador es una bulla retinal macular, figura 74-13, de forma redonda u oval, perfectamente delimitada por un reflejo luminoso. Esta bulla es el desprendimiento del neuroepitelio macular. En la figura 1374 se muestra una corioretinopatía central serosa, desprendimiento del neuroepitelio. Las flechas marcan el límite del desprendimiento del neuroepitelio. En los casos de larga evolución, más de 3 meses, se puede observar precipitados proteicos que semejan drusen en la cara posterior de la bulla y que suelen desaparecer o disminuir cuando el proceso se resuelve. El primer episodio de CSS se cura espontáneamente en no más de 3 o 4 meses sin ningún tipo de tratamiento, en más del 90% de los casos. No obstante, la enfermedad puede recidivar en 40% de los pacientes, en especial dentro de los 3 primeros años. El ojo congénere no suele comprometerse, aunque es habitual que presente a nivel de la mácula placas de alteración del EP que se expresan como efecto ventana a la retinofluoresceínografía. Existe un 10% de casos donde la CCS pierde su benignidad y pasa a la cronicidad, descompensación del EP. Esto suele producirse en pacientes de mayor edad, muchas veces medicados con corticoides o trasplantados. Requiere no menos de 5 años para que se establezca y es bilateral en el 50% de los casos. Una cuarta parte de los afectados evolucionan a muy mala agudeza visual, 20/200 o menor. Otros desarrollan neovascularización coroidea y en los pacientes mayores de 65 años hay que hacer diagnóstico diferencial con maculopatía relacionada con la edad, forma neovascular. Diagnóstico diferencial, foseta de papila con filtración, membrana neovascular coroidea, tumores coroideos, edema macular cistoideo, maculopatía actínica. Exámenes auxiliares. El examen auxiliar principal es la retinofluoresceínografía. El angiograma muestra una condición principal en la patogenia de la CSS como es el punto de fuga, generalmente único y ubicado por encima de la fóvea. También pone en evidencia el desprendimiento del neuroepitelio y eventuales alteraciones del EP, pequeños desprendimientos del epitelio pigmentario y o rarefacción del mismo. En la figura 1375 se muestra una retinofluoresceínografía que muestra 3 áreas hiperfluorescentes, puntos de fuga del colorante. 3 áreas hiperfluorescentes, puntos de fuga del colorante. En las formas crónicas se pueden observar múltiples puntos mal definidos de filtración difusa. Esta filtración desciende por gravedad generando típicas correderas hiperfluorescentes que alteran gravemente la función del epitelio pigmentario. Descompensación del epitelio pigmentario. En aquellos casos evolucionados donde no se detecta una correlación entre la clínica y la retinofluoresceínografía, respecto de la persistencia de una alteración visual, la tomografía de coherencia óptica OCT puede ser útil cuando muestra la persistencia subclínica del desprendimiento del neuroepitelio. Tratamiento. El único tratamiento demostrado es la fotocoagulación láser. No obstante, ante el primer ataque de CSS nunca hay que apresurarse a indicarlo. Esto se debe a que, como ya se dijo, el episodio tiene muchas posibilidades de remitir espontáneamente luego de 2 a 3 meses. Si el cuadro se prolonga más allá de 3 meses, la agudeza visual es inferior a 20/40, es una recidiva o interfiere seriamente con la actividad del paciente, se indica fotocoagulación.
El láser se aplica suavemente sobre el punto de fuga mostrado por la retinofluoresceínografía con el objetivo de sellarlo y que deje de fluir líquido desde la corio capilaris. Producido el cese de la fuga, el líquido puede tardar varias semanas en reabsorberse con la mejoría paulatina de la visión. Esto debe ser advertido al paciente. Las formas crónicas y descompensadas carecen de tratamiento efectivo. Caso clínico número 3. Se presenta a la consulta una paciente de sexo femenino de 60 años de edad que concurre por visión borrosa de su ojo izquierdo y dice ver que las líneas rectas están torcidas. Al examen oftalmológico se comprueba visión de 20/20 en ojo derecho y 20/40 en ojo izquierdo. Biomicroscopía del segmento anterior sin particularidades. Amsler con metamorfopsias del ojo izquierdo. En el examen de fondo de ojo presenta ojo derecho sin particularidades. Ojo izquierdo con alteración del reflejo foveolar, superficie macular opaca, arrugada, vasos con tracción y con trayecto distorsionado y edema macular. ¿Cuál es el diagnóstico? Membrana epiretinal o Packer macular. Dentro del grupo de alteraciones de la interfase vitreo-retinal, la más frecuente en cuanto a su presentación es la membrana epiretinal o Packer macular. Esta patología ha recibido diferentes denominaciones de acuerdo al estadio en que se la describe. Maculopatía en celofán, membrana epimacular o epiretinal y Packer macular. La alteración que se nos presenta en dicha patología es que la arquitectura tisular retinal está distorsionada por la fibrosis presente en la superficie retinal. Dicha alteración está yuxtapuesta a la membrana limitante interna y en muchos casos fuertemente adherida a esta, comprometiendo su disposición histológica. La distorsión ocurre debido a que hay una proliferación de células gliales y o células del epitelio pigmentario. Es una patología que afecta a ambos sexos por igual y el grupo etario comprometido con mayor frecuencia son las personas mayores de 50 años. La membrana epiretinal puede ser A. Idiopática, presuntamente generada por alteraciones de la interfase vítreo-retinal. B. Secundaria a una gran variedad de patologías, como por ejemplo oclusiones vasculares retinales, uveitis, trauma ocular, cirugía intraocular. Desgarros retinales con o sin tratamiento con criopexia, etc. En el caso de las membranas idiopáticas, una teoría propuesta es que al producirse el desprendimiento de la superficie posterior del vítreo respecto de la retina, se producirían microrupturas de la membrana limitante interna, permitiendo la migración de células gliales de la retina y su ulterior proliferación sobre la superficie interna de la misma. En los casos secundarios a desgarros retinales serían las células del epitelio pigmentario las que migran a través del desgarro y se depositan en la superficie interna de la mácula para luego proliferar y constituir una membrana. Estas membranas epimaculares pueden contraerse y provocar pliegues en la superficie interna de la retina y distorsión del trayecto de los vasos retinales. Desde el punto de vista biomicroscópico, lo que observamos es una superficie retinal con alteraciones en el brillo superficial en los primeros estadios, celofán. Luego, distorsión de la vasculatura retinal hasta membranas brillosas u opacas con engrosamiento retinal por edema macular quístico o difuso. El mejor método semiológico para detectarlas y evaluar sus características en la consulta inicial es la biomicroscopía del fondo de ojo con una lente de contacto. Como estudio complementario es útil la tomografía de coherencia óptica de retina o CT. Las primeras manifestaciones oftalmológicas de esta afección son las metamorfopsias, distorsión en las imágenes, seguidas por la disminución de la agudeza visual, ya sea por la propia alteración retinal de superficie como también por la aparición del edema macular en formas más crónicas y severas. Figura 1373.
Respecto de la evolución natural de esta patología, un importante porcentaje de pacientes se mantiene estable, 75% con una agudeza visual de 20/50 o mejor. Se han descrito casos de resolución espontánea al desprenderse la membrana de la superficie interna de la retina, desapareciendo la sintomatología. En los casos indicados, la única forma de tratar esta patología es mediante la cirugía vitreoretinal con la disección y extracción peeling de la membrana. En la actualidad está aún en discusión si el peeling concomitante de la limitante interna, capa más interna de la retina, con o sin tinción, mejora el resultado funcional. Para realizar esta cirugía es necesario efectuar una vitrectomía por 3 vías, en la que luego de remover el vítreo mediante un vitrectomo tratamos de levantar con una espátula un borde de la membrana premacular para después extraerla con una pinza de microcirugía. La membrana puede estar adherida en forma laxa o, por el contrario, ser muy dificultosa su disección con el riesgo de generar rupturas retinales y o hemorragias al traccionar de ella. Los resultados quirúrgicos que deseamos obtener son la disminución de las metamorfopsias, lográndose esto en un alto porcentaje de casos, 70 a 100%, y secundariamente el aumento de la agudeza visual, 2 líneas de mejoría de la agudeza visual en 70% de los casos. La agudeza visual posoperatoria está relacionada con el tiempo de evolución, la visión preoperatoria y el grado de edema macular. Agujero macular idiopático. El agujero macular idiopático consiste en una solución de continuidad a nivel de la mácula. Esta se presenta por lo general en forma espontánea. Es el tipo de agujero macular más frecuente, 85%, seguido del agujero macular traumático, 15% de los casos. Afecta sobre todo a mujeres en la sexta década de la vida. Y puede ser bilateral hasta en un 25% de los casos. Las teorías de su génesis son varias, aunque la más aceptada es la de Donald Gass, en la que se postula que ocurre una contracción del vítreo prefoveal, seguida por una contracción de la hialoides posterior, ejerciendo una tracción tangencial en la zona foveal, produciendo un desprendimiento de la capa de fotorreceptores, con un desplazamiento de los mismos hacia la periferia del área foveal y aparición de los primeros signos de agujero macular, aunque este es aún invisible. Disminución sutil de la agudeza visual y a nivel biomicroscópico la desaparición de la depresión foveolar y su reflejo. Desprendimiento del neuroepitelio respecto del epitelio pigmentario. Se denomina a este estadio agujero macular inminente o impending macular hole de la literatura inglesa, estadio 1. A la oftalmoscopía se observa una mancha amarilla o un anillo amarillo. Recién en el estadio 2 se observa biomicroscópicamente un agujero como tal, central o paracentral a la fovea, y aparece un pseudo-opérculo. Se trata de una condensación de vítreo prefoveolar. En este estadio se llega a constituir un agujero de espesor completo con un diámetro en principio menor a las 400 micras. En el estadio 3 el agujero se va agrandando hasta superar los 400 micras y presentando un borde formado por retina desprendida. En este proceso la agudeza visual va decreciendo hasta llegar a valores de 20/200 a 20/400 en estadios finales. En el estadio 4 el agujero macular de espesor completo y más de 400 micras. Se acompaña de desprendimiento del vítreo posterior. Las etapas descritas son graficadas en las imágenes de la figura 1378. Biomicroscópicamente podemos observar una atrofia del epitelio pigmentario en la zona central de agujeros antiguos, drusen, membranas epimaculares y edema quístico de la retina. La semiología clínica del agujero macular se efectúa mediante la biomicroscopía macular, tanto con lentes aéreas como con lentes de contacto, y como método complementario es de gran utilidad la tomografía de coherencia óptica de la retina, OCT, figura 1378, en la que podemos observar cortes pseudo-histológicos de la retina.
y todas las alteraciones antes mencionadas. Este método es valioso en el diagnóstico diferencial de los pseudos agujeros, membranas epimaculares y agujeros incompletos. Durante el estudio biomicroscópico se puede efectuar los siguientes tests. Signo de Watzke-Allen, signo de la hendidura, al proyectar con la lámpara de hendidura. Una línea de luz que pasa por el centro de la mácula. El paciente que presenta un agujero macular percibe una distorsión o interrupción central en dicha hendidura fina de luz. La tomografía retinal OCT, además de demostrar las alteraciones descritas en los diferentes estadios, es de suma utilidad en el postoperatorio para determinar el cierre del agujero, la persistencia o no de un desprendimiento del neuroepitelio foveal, la resolución del edema macular, etc. La cirugía consiste en realizar una vitrectomía por 3 vías: remoción del vítreo premacular y la hialoides posterior. En caso de existir, se remueven las membranas epimaculares y eventualmente la membrana limitante interna de la retina. Hay autores que postulan que mediante esta técnica de extracción de la limitante interna aumenta el porcentaje de éxito quirúrgico, 70 a 90%, de cierre del agujero en la primera cirugía, combinándolo con tamponaje con gas intravítreo y posicionamiento boca abajo. Otros postulan que no habría diferencias significativas con esta técnica. Figura 1376 muestra la imagen de fondo de ojo con Packer macular con distorsión de la arquitectura macular y superficie retinal grisácea por el edema. Packer macular con distorsión de la arquitectura macular y superficie retinal grisácea por el edema. En la figura 1377 se muestra el test de Amsler, imagen sin distorsión versus imagen distorsionada por Packer macular. Imagen sin distorsión y la imagen distorsionada por el Packer macular. En la figura 1378, imágenes de tomografía macular OCT. Arriba a la izquierda, la mácula normal. Abajo a la izquierda, desprendimiento del neuroepitelio, a la derecha, agujero macular. Abajo a la izquierda, desprendimiento del neuroepitelio, a la derecha, agujero macular. Figura 1379, a la izquierda, agujero macular tipo 4, derecha, peeling de la membrana limitante interna con tinción durante una vitrectomía. Síndrome de tracción vítreo-macular, afección en la que se presenta un desprendimiento de retina macular de origen traccional, generando una disminución en la agudeza visual. La tracción ejercida por el vítreo, parcialmente desprendido, pero con firmes adherencias vitreomaculares tironeando, tanto en sentido anteroposterior como tangencial. Produce estos microdesprendimientos que pueden aumentar hasta involucrar la mácula en su totalidad. De visualización dificultosa mediante la oftalmoscopía directa e indirecta, se debe estudiar mediante biomicroscopía, preferentemente con lentes de contacto, observándose una interfase vitreomacular tensa y brillante, con retina levemente sobreelevada y o pliegues. La retina puede presentar edema macular difuso o cistoide en el tiempo. Mediante la tomografía retinal o CT se puede observar con claridad el desprendimiento del neuroepitelio, fotorreceptores, respecto del epitelio pigmentario y un aumento del espesor de la retina, edema. La cirugía vitreoretinal tiene como objetivo liberar las tracciones vitreomaculares para permitir que la retina macular se reaplique y se resuelva el edema intrarretinal. Caso clínico número 3, resolución. Esta paciente presenta una de las alteraciones de la interfase vitreoretinal más frecuentes, denominada membrana epiretinal o Packer macular para los autores de habla inglesa. El siguiente tema es enfermedades congénitas y estacionarias de la retina.